Hay personas que no están deprimidas, solo llevan demasiado tiempo viviendo para todos, pero menos para sí mismas. Hay una escena bastante silenciosa que se repite todos los días y que nadie comenta. No sale en las redes sociales, no aparece en las fotos, no se habla en reuniones familiares, pero está ahí. La persona que sonríe mientras por dentro está cansada, la que cumple, la que trabaja, la que responde mensajes, la que cuida a los otros, la que aparenta tener el control. Pero llega la noche y siente algo extraño. Siente este agotamiento, siente el vacío, siente la irritabilidad incluso, ansiedad sin explicación clara, una especie de tristeza funcional. Y lo más peligroso de todo, la costumbre a eso. Porque cuando el cansancio emocional se vuelve cotidiano, dejas de verlo como una señal y empiezas a creer que eres tú el problema. Te levantas cansado, te acuestas cansado, incluso descansas cansado. Y entonces haces lo que casi todo el mundo moderno hace, culparte. Quizás soy muy débil, quizás necesito algo de motivación, quizás debería esforzarme más. Y no, muchas veces no estás cansado porque seas flojo, por ejemplo. Estás cansado porque llevas demasiado tiempo traicionándote a ti mismo. Y eso desgasta más que cualquier trabajo físico. Porque existe un tipo de agotamiento que no viene del cuerpo, viene de fingir, viene de callar, viene de adaptarte constantemente para no incomodar a los otros, de vivir intentando satisfacer expectativas ajenas mientras abandonas lentamente lo que tú realmente necesitas. Y aquí aparece algo muy incómodo, algo que probablemente no te dijeron cuando eras niño. Ser buena persona no significa tolerarlo todo. Ser amable no significa desaparecerte a ti mismo. Y ayudar a otros no significa convertirte en el basurero emocional del mundo. Hay personas que viven agotadas porque nunca aprendieron a poner límites. Y lo peor es que ni siquiera se dan cuenta muchas veces. Creen que están siendo generosos, maduros, responsables, pero en realidad están funcionando desde el miedo. Miedo al rechazo, miedo al decepcionar, miedo a que lo abandonen, miedo a parecer egoístas. Entonces dicen sí cuando quieren decir no. Aceptan cosas que los destruyen, escuchan problemas ajenos mientras ignoran los de ellos. Se vuelven expertos en comprender a todos, excepto a sí mismos. Y eso tiene consecuencias psicológicas profundas, porque el cuerpo no sabe mentir. Tu mente puede racionalizar, puede justificar, puede minimizar, pero el cuerpo empieza a hablar. ¿Qué es lo que aparece? Insomnio, dolores de cabeza, cefaleas constantes, irritabilidad, ansiedad, problemas digestivos, fatiga constante, desmotivación, sensación de vacío. Muchas veces no necesitas más disciplina. Necesitas dejar de vivir en estado de defensa emocional permanente. Mira esto con honestidad. ¿Cuántas veces has hecho cosas que no querías hacer solo para evitar la incomodidad o evitar incomodar a otros? Responder mensajes inmediatamente, aceptar invitaciones que no querías, seguir conversaciones que te drenaban la energía, escuchar faltas de respeto para no generar conflicto, cargar problemas familiares que no te corresponden. Eso no es paz, eso es desgaste disfrazado de cordialidad. Y aquí aparece algo que puede cambiarte la vida si realmente logras entenderlo. Cada vez que te abandonas a ti mismo para ser aceptado, tu autoestima se debilita un poco más, porque el cerebro registra una señal que es silenciosa. Es como si dijera, mis necesidades no importan. Con el tiempo, empiezas a desconectarte de lo que sientes. Pierdes claridad, pierdes energía, pierdes identidad. Y entonces ocurre algo bastante curioso. Empiezas a vivir reaccionando en vez de vivir decidiendo. Tu estado emocional depende de otros, tu tranquilidad depende de otros, tu validación depende de otros. Eso no es libertad emocional, eso es dependencia disfrazada de empatía. Y sí, obviamente yo te había dicho que era incómodo, pero aquí hay algo peor. Hay personas que se benefician de que tú no pongas límites. Personas que aman tu disponibilidad infinita, tu culpa, tu necesidad de aprobación, tu incapacidad de decir hasta aquí, no más. Porque cuando alguien no sabe proteger su energía, termina convirtiéndose en territorio público. Todo el mundo opina, y lo peor, todo el mundo exige. Y tú lentamente vas desapareciendo. Ahora bien, aquí hay un detalle bastante importante.
Poner límites no te convierte en una mala persona y eso es necesario entenderlo. Te convierte en una persona emocionalmente adulta. Pero mucha gente fue criada creyendo exactamente lo contrario. Nos enseñaron, por ejemplo, a agradar, a encajar, a no incomodar, a no responder, tal vez a aguantar. Especialmente a quienes crecieron en ambientes donde expresar necesidades era visto como egoísmo, tal vez. Entonces aprendieron algo que ahora es peligroso. Para recibir amor, debo sacrificarme. Y esa idea destruye vidas completas, porque transforma las relaciones en contratos invisibles de este agotamiento emocional. Hay gente que no sabe descansar porque vive intentando merecer el cariño. Escúchalo, otra vez. Hay personas que viven exhaustas porque creen que deben ganarse el derecho a ser queridos. Entonces hacen más, toleran más, dan más, aunque por dentro estén vacíos. Y el problema de vivir así es que tarde o temprano aparece el resentimiento, porque el alma humana tiene límites. Puedes fingir paciencia por un tiempo, puedes fingir, por ejemplo, comprensión, incluso fortaleza, pero llega un punto donde tu cuerpo pasa la cuenta, lo quieras o no. Y ahí empiezan las frases. Por ejemplo, nadie me entiende. Siempre estoy para todos, pero nadie está para mí. ¿Suena conocido? Estoy cansado de todo. Claro, porque convertiste tu vida en un sistema donde todos tienen acceso a ti. Pero mira qué trágico, todos tienen acceso a ti, excepto tú mismo. Y aquí hay algo todavía que podríamos profundizar un poco más. Muchas veces no sabes poner límites porque aprendiste a sobrevivir leyendo emociones ajenas constantemente. Eso ocurre muchísimo en personas que crecieron en ambientes tensos, impredecibles o emocionalmente inestables. Niños que aprendieron a detectar cambios de humor para evitar conflictos, señales, gestos. Niños que entendieron demasiado temprano que debían adaptarse emocionalmente para lograr sentirse seguros. Entonces se convierten en adultos hipervigilantes, expertos en percibir necesidades ajenas, expertos en anticipar los problemas, expertos en contener a otros, pero completamente desconectados de sí mismos. Y aquí aparece una ironía que es tremendamente brutal. Muchos de los adultos más funcionales son emocionalmente agotados, porque fueron niños emocionalmente responsables, pero demasiado pronto. Eso deja huellas indelebles. Personas que sienten culpa al descansar, que sienten ansiedad cuando no responden rápido, que creen que deben solucionar todo. No, no es así. No naciste para cargar al mundo. Naciste para vivir con dignidad emocional, con lo que tú realmente mereces emocionalmente. Eso incluye aprender algo fundamental. No todo problema ajeno es tu responsabilidad. Hay una diferencia enorme entre ser empático y absorber el sufrimiento de todos. La empatía sana acompaña, la dependencia emocional absorbe. Y cuando absorbe demasiado tiempo el caos de otros, terminas perdiendo tu propia estabilidad. Se rompe. Por eso hay personas que después de hablar con cierta gente quedan agotadas, confundidas, incluso emocionalmente dañadas, drenadas. Tu sistema nervioso también se cansa y nadie te enseñó eso. Te enseñaron matemáticas, te enseñaron historia, te enseñaron a memorizar cosas, te enseñaron lenguaje, pero casi nadie te enseñó a proteger tu paz mental. Entonces, creces creyendo que el agotamiento constante es normal, el mundo moderno, ¿no es cierto? Pero no lo es. Estar permanentemente tenso no es normal. Vivir ansioso no es normal. Sentirte culpable por descansar no es normal. Es común, que es distinto. Y una de las habilidades más importantes de la vida adulta es aprender a diferenciar entre ambos casos, porque lo común puede destruirte lentamente. Ahora bien, aquí aparece algo un poco más interesante. La mayoría de las personas cree que poner límites significa tal vez confrontar, pero violentamente. Tampoco, ¿no? El límite más poderoso muchas veces es silencioso. Es dejar de explicar tanto, es dejar de justificarte constantemente, es entender que no necesitas permiso para poder cuidar tu energía. Porque una persona emocionalmente madura comprende algo que es esencial. No puedes salvar destruyéndote.
Y aquí quizás alguien dijo, pero si empiezo a poner límites, la gente se va a molestar. Sí, algunas personas se van a molestar, especialmente quienes estaban cómodos aprovechándose de tu falta de límites. ¿Cuántas veces los favores se convierten en obligaciones? Pero eso no significa que estás haciendo algo malo, significa que estás cambiando las reglas. Y las personas que solo te querían disponible no siempre toleran verte con tiempo libre. Aquí es donde aparece una verdad que es, esta sí que es bastante incómoda, es dura, es pesada. No todo el que dice quererte sabe cuidarte. Hay gente que lo que haces por ellos, pero no le interesa cómo quedas tú después. Y eso cambia completamente la forma en que debes mirar ciertas relaciones. Porque una relación sana no te deja vacío constantemente. Una amistad sana no te hace sentir utilizado. Una familia sana no se alimenta de culpa permanente. Una pareja sana no necesita que te destruyas para demostrar amor. Personas que pasan años enteros intentando ser suficientes para otros. Y mientras hacen eso, deben de preguntarse algo mucho más importante. ¿Esta vida también es suficiente para mí? Porque puedes ser útil para todos y profundamente infeliz contigo mismo. Puedes ser admirado y sentirte vacío. Puedes ser necesario y sentirte solo. Eso ocurre cuando tu valor depende únicamente de lo que entregas. Entonces no descansas nunca, porque tienes que estar entregando constantemente. Porque inconscientemente sientes que si dejas de producir, ayudar o resolver, perderás, amor. Y vivir así es agotador. Ahora, observa algo. La gente emocionalmente fuerte no es la que aguanta todo. Eso es una mentira bastante peligrosa. La verdadera fortaleza emocional incluye saber retirarse, decir que no, poner límites, descansar, priorizar la salud mental. Porque alguien que nunca se escucha a sí mismo termina rompiéndose y destruyéndose por dentro. Y muchas veces el colapso emocional no ocurre de golpe, ojo, ocurre muy lentamente. Primero pierdes entusiasmo, después la paciencia, después la esperanza, hasta que un día, lisa y llanamente, ya no sabes quién eres. Y aquí podríamos preguntarnos, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque te hacía bien, sin sentir culpa? Piénsalo. En mi caso, por ejemplo, a veces es caminar, sin sentido, sin dirección. Porque mucha gente olvidó cómo vivir por sí misma. Todo gira alrededor de obligaciones, de exigencias, de supervivencia emocional. Y claro, el cuerpo resiste un tiempo, pero después empieza el deterioro silencioso. Hay personas que creen que necesitan vacaciones y a veces lo que realmente necesitan es dejar de convivir con dinámicas que las destruyen emocionalmente. Porque no todo cansancio se arregla durmiendo. Hay agotamientos que vienen de relaciones, de ambientes, de hábitos emocionales, de pensamientos repetitivos. Puedes dormir 8 horas y seguir sintiéndote vacío si vives constantemente traicionándote. Por eso el silencio muchas veces da miedo, porque cuando finalmente te detienes, aparece todo lo que llevabas años evitando sentir: la frustración, la tristeza, la rabia, la soledad. Entonces muchas personas vuelven a llenarse de ruido. Trabajo excesivo, redes sociales, series, mensajes, problemas ajenos, cualquier cosa antes que quedarse solo consigo mismos. Porque conocerse profundamente requiere mucha valentía. Y aquí aparece uno de los mayores desafíos de la vida adulta: aprender a decepcionar expectativas ajenas sin destruirte emocionalmente. Eso es madurez. No puedes vivir intentando que todos estén cómodos contigo, porque terminarás siendo extranjero dentro de tu propia vida. Mira qué ironía. Muchas personas quieren paz, pero viven disponibles para todo aquello que se la quita. Es como querer tener músculos comiendo completos italianos todos los días a las 3 de la mañana. No funciona, créanme, lo he probado. La paz mental también requiere disciplina. Disciplina para alejarte de dinámicas destructivas. Disciplina para callar cuando antes reaccionabas. Disciplina para no explicar de más. Disciplina para dejar de rescatar personas que no quieren cambiar. Sí, eso cuesta.
porque a veces salvar a otros te distrae de enfrentarte a tu propia vida. Sí, lo puedo entender. Hay gente que se volvió indispensable para todos, porque nunca aprendió a sentirse suficiente estando solo. Entonces, el exceso de utilidad se transforma en identidad. Pero tú no naciste para ser una herramienta emocional permanente. Naciste para construir una vida que también tenga espacio para tu tranquilidad. Y aquí hay algo que es clínicamente interesante. El sistema nervioso humano necesita seguridad para funcionar bien. Cuando vives constantemente complaciendo, evitando conflictos o cargando tensiones ajenas, tu cerebro permanece en alerta. Eso afecta a tu concentración, el sueño, la memoria, el estado de ánimo en general. Por eso muchas personas sienten cansancio mental incluso sin haber hecho un esfuerzo físico. Su mente nunca descansa realmente. Viven anticipando, pensando demasiado, explicándose demasiado, preocupándose demasiado. Y el cerebro agotado empieza a interpretar todo como una amenaza. Por eso pequeñas cosas terminan explotándote emocionalmente. Y ocurre con hechos muy puntuales y pequeños en los cuales la gente estalla. No porque seas débil, sino porque llevas demasiado tiempo saturado. Entonces, ¿qué haces con todo esto? Primero, dejar de romantizar el autosacrificio. Hay personas que destruyeron su salud intentando ser todo para todos y el mundo siguió girando igual. Eso duele entenderlo, pero también te libera. Segundo, aprender a escuchar tu incomodidad. La incomodidad emocional muchas veces es información. Si una relación te deja agotado constantemente, obsérvala. Si un ambiente te deja agotado, drena tu energía, obsérvalo. Si ciertas conversaciones siempre te dejan ansioso, obsérvalas. Tu cuerpo suele entender antes que tu propia mente lo que te está haciendo daño. Tercero, deja de justificar límites saludables. No puedo hoy, no me hace bien esto, necesito espacio, no estoy disponible. Ahora no es agresión, eso es autocuidado, pero en su etapa más adulta. Recupera los espacios de silencio, no para escapar, para escucharte a ti mismo. Porque si nunca haces silencio, terminas viviendo únicamente reaccionando al ruido externo. Y tarde o temprano, eso destruye la claridad mental. Quinto, aceptar que no todos entenderán tu cambio. Y está bien. A veces crecer implica dejar de ser funcional para dinámicas que están enfermas, que están mal. Hay una imagen que siempre me parece, pero bastante interesante. Imagina una casa donde todos entran sin tocar la puerta, sin límites, sin horario, sin ningún tipo de respeto. Con el tiempo, esa casa, perdón, deja de sentirse segura. Bueno, eso mismo pasa con tu mente cuando cualquiera tiene acceso ilimitado a tu energía. La paz mental no aparece sola, se va construyendo, con decisiones incómodas, con conversaciones difíciles, con distancia cuando es necesario, sobre todo con honestidad emocional. Sí, muchas veces también con duelo por perder ciertas relaciones, porque cuando empiezas a priorizarte, algunas relaciones cambian, algunos desaparecen. Y eso a veces sí duele, pero no toda pérdida es destrucción. A veces también es liberación. Y aquí hay algo muy importante. No necesitas convertirte en alguien frío para poder protegerte. Puedes seguir siendo amable, puedes seguir siendo cercano, puedes seguir siendo empático, pero sin abandonarte a ti mismo. Esa es la gran diferencia. La gente que es emocionalmente sabia entiende algo que es fundamental. Ayudar no significa hundirte con los otros. Y quizá este sea uno de los actos más maduros que existen. Aprender a cuidarte sin sentir culpa. Porque durante años probablemente confundiste agotamiento con amor, disponibilidad con valor, sacrificio con virtud. Pero no. El amor sano no exige tu destrucción. La empatía sana no consume tu identidad. La responsabilidad sana no te convierte en un esclavo emocional. Tal vez por eso tanta gente vive cansada hoy. No solo por trabajo, no solo por los problemas económicos, no solo por estrés, sino porque llevan años intentando sostener versiones de sí mismos que ya no pueden soportar. Aquí aparece la pregunta
o una de las preguntas que es bastante importante. ¿Quién eres cuando dejas de intentar agradar a los otros? Esa pregunta puede cambiarte la vida. Porque quizás debajo del agotamiento hay una persona esperando volver a existir, una versión tuya más tranquila, una versión tuya más honesta, una versión tuya más libre, una persona que ya no quiere vivir sobreviviendo emocionalmente. Y tal vez hoy no cambie todo, obvio, pero quizás este video te ayude a notar algo que necesitabas escuchar hace mucho tiempo. No estás obligado a destruirte para merecer cariño, respeto, amor o pertenencia. A veces sanar empieza con algo tan simple, pero a la vez tan difícil como dejar de abandonarte.